pueblo de Dios, estamos juntos una vez más. Vamos a estudiar la lección. Gracias a todos por su sintonía. Les estamos saludando desde Perú, Lima, en el distrito de Comas. Ahí el Señor ha sido propicio y ha permitido que hagamos este trabajo solo para la honra y gloria suya. Todos ustedes que están pendientes desde el momento en que se proyecta esta transmisión, les agradecemos. Estamos orando. Dios comanda este ejército y estamos siguiendo trabajando paso firme, mirada fija hacia el cielo, donde pronto llega nuestro Señor Jesucristo. La lección 23, sábado 5 de diciembre, María Magdalena y la resurrección. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, úngenos con tu Espíritu. Ayúdanos, Padre mío, a poder discernir con el Espíritu, Señor. Tómanos por enteramente tuyos, Padre mío. Permite que lleguemos a conclusiones que sean según tu santa y divina voluntad. Bendice al maestro, bendice a los alumnos, bendice el aula en donde nos encontremos, Señor. Tu Espíritu Santo llene con su paz ese lugar, su sabiduría, para que nosotros podamos captar tus enseñanzas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, gracias por estar con nosotros en la lección de la escuela sabática. Hoy estudiaremos la lección número 23, cuyo título es María Magdalena y la resurrección. María Magdalena y María de Betania son la misma persona. María o Miriam significa fuerte y robusta. Al respecto de esta mujer, se sostienen dos posiciones o dos teorías, cada una con sus respectivos fundamentos. ¿Cuáles son estas dos posiciones que encontramos aquí? Por un lado, se dice que María Magdalena no es la misma persona que María, la hermana de Lázaro, que era de Betania, debido a que los lugares eran muy diferentes y eran muy distantes además. La una era de Magdala. Es por eso que lleva el nombre de María Magdalena, por la ciudad que era Magdala. Fíjate en el mapa. Este lugar estaba ubicado en la provincia de Galilea, a 200 kilómetros al norte de Jerusalén, y era un lugar muy próspero. Su actividad principal era la pesca, pero también este lugar era conocido porque se ejercía mucho la prostitución. Ahora, el hecho de que en este lugar se ejercía la prostitución no significa que María Magdalena era prostituta. La Biblia no dice cuáles fueron los 7 demonios de las cuales la salvó Jesús. Y no necesariamente el adulterio es el único pecado que existe. Además, se observa claramente que María Magdalena era una mujer que tenía muchos recursos económicos. Era mujer muy inteligente. Era una mujer muy dedicada a la obra de Dios. Es por eso que, al igual que Juana, aportaban sus recursos a la obra del Señor Jesús. Por otro lado está María de Betania, o María la hermana de Marta y de Lázaro, que vivían a tan solo 3 kilómetros de Jerusalén. María de Betania fue la mujer que ungió al Señor Jesús en la fiesta del fariseo. De allí que se dice que es la misma persona. ¿Será cierto esto? Es muy posible, hermanos, aunque la mayoría de los intérpretes, la mayoría de los teólogos, creen que eran dos personas muy distintas, ya que no existe evidencia histórica que confirme de que se trate de la misma persona de la cual estamos hablando en esta lección. Es decir, de que no hay evidencias para confirmar la teoría que afirma que son las mismas personas. En el cuadro que estás observando se encuentran los versículos bíblicos, para que usted los pueda analizar y pueda concluir de acuerdo a su propio entendimiento. Pero así como existe una teoría en la cual se afirma de que María Magdalena no es la misma persona que María de Betania, también existe una teoría que dice lo contrario. Esta postura dice que sí es la misma persona. Es decir, que María Magdalena es María la hermana de Marta, o María de Betania. Y el sustento es el alabastro, o el perfume
con que la mujer ungió al Señor Jesús. Pero aquí es de preguntarse, ¿es que solo una sola persona tenía dinero para comprar este perfume? Porque aquí se está hablando del elevado costo que tenía el perfume. Ahora, esta teoría también relaciona a María Magdalena con la mujer pecadora y con la mujer adúltera, a la cual el Señor Jesús salvó de ser apedreada cuando los judíos la llevaron para probar al Maestro. Puede que el caso sea similar al de Jesús. Cristo nació en Belén de Judea, pero vivió en Nazaret. De allí que al Señor se le llame Jesús de Nazaret. Puede que su caso sea similar al del Señor Jesús. Quizás ella había nacido en Magdala, pero había venido a vivir a Betania. Que pueda ser cierta esta verdad es muy probable también, hermanos. Lo que sí es verdad es que esta teoría la inició el Papa Gregorio I en el año 591. El Papa Gregorio I decía que estas mujeres eran la misma persona, es decir, María Magdalena es la misma mujer que María de Betania. Pero eso no es todo. Este Papa también dice que los demonios de María Magdalena, que fueron 7, ¿no es cierto?, las cuales expulsó el Señor Jesucristo, estos 7 demonios representan los 7 vicios o los 7 pecados capitales de la cual habla la Iglesia Católica. ¿Cuáles son esos pecados capitales? Soberbia, pereza, la gula, la lujuria, la ira, la avaricia y la envidia. Pero ¿qué pasó luego? El mismo Papa afirmaba que luego que María Magdalena se arrepintiera, esos 7 pecados capitales se convirtieron en 7 virtudes. Y de allí que el catolicismo la proclamó santa y construyó iglesias en su nombre. Entonces, es a partir de allí que la mayoría de los teólogos comenzaron a difundir esta teoría y que a la larga ha provocado blasfemias contra el Señor Jesucristo. Y esas afirmaciones hizo que Hollywood, una empresa dedicada al lucro, tomando como base esta teoría y también tomando como fundamento los evangelios apócrifos y las teorías de la corriente gnóstica, en diversas películas muestran al Señor Jesús en un romance con María Magdalena. Un ejemplo práctico es la novela del Código Da Vinci. En esta novela, hermanos, María Magdalena es presentada como compañera sexual del Señor Jesús. Y no solo eso, sino que también afirma que tienen hijos. Otro ejemplo es Jesucristo Superstar. Y así entre otras más películas. Pero nosotros sabemos que todas estas películas son impulsadas por Satanás. Él es el que hace lo imposible para influenciar en la gente para que no crea en el Señor Jesús. Es que el diablo sabe que el tiempo se le acaba, mis queridos hermanos. Sin embargo, sea cual fuere tu conclusión, lo importante de esta lección es tomar el ejemplo que nos dejó esta mujer. Jesús llamó a hombres y mujeres al servicio del Evangelio. Recuerda, mi querido hermano, que la única verdad es Cristo Jesús. Nosotros vamos a desarrollar la lección en base a lo que nos está proponiendo nuestra iglesia. El contenido de la lección tiene 3 puntos interesantes. El primero dice, una pecadora se convierte. ¿De qué mujer pecadora se habla en la lección? El segundo punto dice, muerte y resurrección. ¿A quién resucitó el Señor y qué significó para los hermanos? Y el punto número 3 dice, las grandes resurrecciones. ¿Cuáles son las resurrecciones de las que habla la Biblia? Hermanos, la pregunta número 1 lleva por título, una pecadora se convierte. Y tiene 3 interrogantes. La primera dice, ¿a quiénes amaba Jesús en Betania? La pregunta número 2 dice, ¿qué le gustaba hacer a María Magdalena cuando Jesús les visitaba a Lázaro y Marta en su casa?
Y la pregunta 3 dice, ¿qué ejemplo es para nosotros hoy? ¿Qué nos dice Juan capítulo 11, versículos 1 y 5? Entonces se enfermó un hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María, y de su hermana Marta. Jesús amaba a Marta, y a su hermana, y a Lázaro. Lucas capítulo 10, versículos 39 y 42. ¿Qué nos dice? Esta tenía una hermana que se llamaba María, pero se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Pero una sola cosa es necesaria, y María eligió la mejor parte, la que no le será quitada. La historia presenta a 3 hermanos, Lázaro, Marta y María. Y Lázaro estaba muy enfermo, y las hermanas enviaron a avisar a Jesús de que su hermano estaba en cama. Ellos vivían en Betania, una aldea a 3 kilómetros de Jerusalén, al pie de la ladera oriental del Monte de los Olivos. La Biblia nos enseña que el Señor Jesús visitaba frecuentemente ese lugar. Y Betania era el lugar donde posaba el Señor Jesús. Así lo dice Mateo capítulo 21, versículo 17, y también Marcos capítulo 11, versículo 11. Es decir, que en la casa de estos 3 hermanos, el Señor era bienvenido. Cristo estaba muy unido a Betania, y en especial a su familia, a la familia de María. Es allí donde encontraba un ambiente adecuado y de una amistad sincera y especial. Es en Betania, mis queridos hermanos, donde el Señor Jesús encontró un oasis de paz, alivio y consuelo en medio de esa oposición y de esa hostilidad con la que era recibido cada vez que entraba en Jerusalén. Es por eso que para Jesús valía la pena caminar 3 kilómetros hasta Betania. El Señor Jesucristo tenía un inmenso amor por estos hermanos. Es aquí donde encontramos a 2 mujeres totalmente distintas en carácter. Marta siempre parecía turbada y afanada con muchas cosas. Así lo dice Lucas 10:41. Es decir, que Marta es una mujer que se preocupa de todo lo que le pueda afectar a la comodidad y al bienestar de aquellos que están a su alrededor. Es decir, estaba pendiente de todo lo físico en la casa. Sin embargo, María era muy distinta a ella. Ella se sentaba a los pies del Señor Jesús a escuchar su palabra, así como lo dice Lucas 10:39. María era una mujer muy calmada, muy inteligente, muy sabia. A ella le gustaba lo espiritual. Es decir, que ella tenía un espíritu de meditación y estaba entregado totalmente a Cristo Jesús. Y eso se convierte en ejemplo para nosotros. Por otro lado, Lázaro era tranquilo y modesto. Pero el Señor los amaba a todos por igual. Hoy Cristo también nos ama a todos por igual. Para Él no existen barreras ni diversidad de caracteres o dones que impidan amarnos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿A quiénes amaba Jesús en Betania? Amaba a Lázaro, a María y a Marta. ¿Qué le gustaba hacer a María Magdalena cuando Jesús les visitaba a Lázaro y Marta en su casa? A María Magdalena le gustaba sentarse a los pies de Jesús, a escuchar su palabra. ¿Qué ejemplo es para nosotros hoy? El ejemplo para nosotros hoy es elegir a Cristo Jesús, caer a sus pies y escuchar su bendita palabra. Pregunta número 2. ¿De qué fue curada María Magdalena? ¿Cómo era considerada María Magdalena en su juventud? Lucas 8:2, ¿qué nos dice? También algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Lucas capítulo 7, versículo 37, ¿qué nos dice? Entonces una mujer de la ciudad que había sido pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa de aquel fariseo,
trajo un frasco de alabastro con perfumes. Nuestro Señor Jesucristo vino a salvar al pecador. El Maestro no se fijó en el tipo de personas, sino que al establecer su ministerio, el mensaje impartido impactaba en las personas, que luego de ser sanadas, sus vidas fueron transformadas y se convirtieron en instrumentos eficaces en la evangelización. María Magdalena no fue la excepción. El ministerio de Cristo se caracterizó precisamente por esto. María fue una de estas mujeres a quien el Señor Jesús había curado de 7 demonios. La Biblia no te dice cuáles fueron estos demonios o pecados de las cuales sanó Cristo. Quizás pudo ser el estrés, quizás fue la ansiedad, o quizás fue el mismo adulterio, o la ira, o quizás fue egoísta, o tal vez fue una mujer chismosa, o de mal carácter. Es por eso que la conocían como pecadora. Pero es de entender que ella sí se sentía muy atormentada por estos espíritus malignos. Lucas 7:37 habla de una mujer pecadora, pero no dice su nombre. Lo cierto es que esta mujer se enteró que el Señor estaba sentado a la mesa. Es la mesa de Simón el fariseo. Ahora la Biblia dice que la mujer se enteró, llegó a saber de que Jesús estaba allí. Entonces es de suponer que el Señor conocía por primera vez a esta mujer. Es por eso que le dice, sus pecados han sido perdonados. De allí que ella mostró un gran amor hacia él. Y mira, el perdón del Señor Jesús es un perdón incondicional. Honestamente, nadie merece ser perdonado, pero nuestro Señor Jesucristo es amor y perdón. Entonces, mi querido hermano, entonces, mi querida hermana, cuando pidas perdón a Cristo, sonríe y acepta su perdón, porque Él ya te perdonó. ¿Sabes que para el Señor no hay ni varón ni mujer? Así lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 28. Cristo murió por todos nosotros, hermanos. Aprendamos que el pecado es una deuda que tienes con el Señor Jesús. Y todos somos pecadores. Todos tenemos deudas con Dios. Todos somos para con Dios. El fariseo, mis queridos hermanos, era orgulloso y egoísta. Este hombre pensaba que solamente él debería ser perdonado. Pero el Señor enseñó que algunos pecadores son mayores deudores aún. Pero igual somos deudores pecadores. Y no tenemos cómo pagar al Señor la libertad que nos da. Pero Él está dispuesto a perdonar. María demostró que el alabastro de perfume era un acto muy significativo, porque agradó al Señor Jesús. Ella entregó su vida a Cristo Jesús. Sin embargo, vemos aquí que el orgulloso corazón de Simón el fariseo expulsaba veneno con sus malos pensamientos hacia María. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿De qué fue curada María Magdalena? Fue curada de 7 demonios. ¿Cómo era considerada María Magdalena en su juventud? Como pecadora, mis queridos hermanos. Pregunta número 3. La pregunta número 3 lleva por título Muerte y Resurrección. ¿Cuál fue la terrible prueba que afrontaron los hermanos María y Marta? ¿Qué hizo María al oír que Jesús había llegado a su aldea? ¿Qué nos dice el libro de Juan capítulo 11, versículos del 11 al 14? Después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo del sueño. Entonces sus discípulos dijeron, Señor, si se ha dormido, sanará. Pero esto decía Jesús de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Juan capítulo 11, versículos 28 y 29, ¿qué dice? Dicho esto, Marta fue y llamó a su hermana María, y le dijo en secreto, el maestro está aquí, y te llama. Cuando ella lo oyó, se levantó deprisa y fue a él. Después de haber sido una mujer despreciada,
objeto de burlas por parte de la sociedad de la época, María había aceptado a Cristo como su Salvador personal. Ella tenía mucha fe en el Señor Jesús, pero esa fe tenía que ser puesta a prueba. Lázaro estaba muy enfermo y sus hermanas María y Marta habían mandado avisar a Jesús, pero él no fue a visitarlo. El Señor dijo que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es decir, hermanos, que el Señor estaba diciendo que la muerte no tenía poder sobre él, sino que se vería vencida cuando él mismo resucitara a su amigo. Cristo pudo decir, Lázaro morirá y después resucitará, pero no lo hizo. No fue así. Dios tiene un propósito. Lo que sucede es que nosotros no lo conocemos de antemano. Es por eso que nos preguntamos cuando tenemos algún problema, ¿y por qué me tiene que pasar esto? Entonces, en ese propósito, y quizás en esas interrogantes de las hermanas en ese momento, Lázaro murió. Pero el propósito de Jesús era otro. El propósito del Señor era probar la fe de María. También a nosotros nos prueba con enfermedades o con otras dificultades, hermanos. Pero no para mal, sino para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe madure. Y es en esas circunstancias cuando sentimos la necesidad de aferrarnos a Dios en busca de ayuda. Es allí donde oramos con más fervor, cuando estudiamos más la Biblia. Es que el sufrimiento nos quita el orgullo y la dependencia que tenemos en nosotros mismos. Y es a través del sufrimiento que nos arrojamos a los pies de Jesús, así como lo hizo María. Ahora mira, cuando piensas en la muerte, también piensas en lo breve que es la vida. Y es allí que sentimos también la necesidad de mejorar nuestra relación con el Señor. Jesús le dijo a sus apóstoles que Lázaro estaba dormido, pero ellos no lo entendieron. Entonces Cristo tuvo que decirles que Lázaro había muerto. Y es en esos momentos difíciles de la muerte de Lázaro que tanto María como Marta desearon estar más cerca de Jesús. Por eso lo llamaron. Ese sufrimiento de las hermanas de Lázaro tenía un propósito. Iba a llevarles a descubrir algo del carácter de Dios que de otra manera no hubieran podido conocerlo. Ahora Jesús visita a las hermanas a los 4 días después de la muerte de su hermano. Cualquiera puede pensar que no valía la pena ya esa visita. Es que estas hermanas no hubieran conocido a Jesús como la resurrección y la vida si es que Lázaro no hubiera muerto. Entonces cuando llegó Jesús, lo que hizo es llamar a María. Quería ver cómo estaba con su fe. Pero ella no dudó del Salvador y salió deprisa a encontrarlo. Cristo aún no llegaba a la casa, pero las hermanas ya estaban en su encuentro. Qué hermoso, hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuál fue la terrible prueba que afrontaron las hermanas María y Marta? La muerte de su hermano Lázaro. ¿Qué hizo María al oír que Jesús había llegado a su aldea? Salió a recibirlo, deprisa. Pregunta número 4. ¿Qué dijo María al ver a Jesús? Sin embargo, ¿qué gran milagro hizo Jesús en Betania ante muchos testigos? ¿Qué nos dice Juan capítulo 11, versículos 32, 33, 39, 43 al 45? Pero María llegó donde estaba Jesús, y al verlo se postró a sus pies, y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús entonces, al ver que María y los judíos que venían con ella lloraban, se estremeció en espíritu y se conmovió. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana
del que había muerto, le dijo: Señor, yede ya, que es de 4 días. Habiendo dicho esto, llamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió con las manos y los pies atados con vendas, y su rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadlo y dejadlo ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a visitar a María, al ver lo que hizo Jesús, creyeron en él. Lázaro estaba 4 días en la tumba, y para la familia no había más que hacer. Es decir, que en su interior, la frase "mientras hay vida y esperanza" se había terminado para ellas. En ese momento solo había lágrimas, lamentos y condolencias, pero que de ninguna manera llenan el vacío que Lázaro ha dejado. Pero María, a pesar que Jesús no llegó en el momento oportuno, ella siguió confiando en el Señor. Ella, lejos de mostrar su incomodidad, se postró a sus pies. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aunque parece un reclamo, ¿verdad? Tal vez ella quiso hablar a solas con Jesús, pero sabía de la envidia y de los celos que tenían por el Señor. Cristo sabe que la muerte es el mayor enemigo del ser humano. Además, el Señor sabía cómo iba a consolar a las hermanas. Él iba a demostrar que Él tiene absoluto poder sobre la muerte. Seguramente, hermanos, durante la enfermedad de Lázaro, ellas también estarían preguntando por Jesús. Ellas estarían preguntándose una a otra: ¿por qué no viene Jesús? ¿Qué habrá pasado con el Señor? Tal vez se culpaban por haber enviado al mensajero demasiado tarde, para que Jesús hubiera llegado a tiempo para sanar a su hermano. Pero a pesar de todo, allí estaba la fe puesta en el Señor Jesús. En ese trance amargo que atravesaban solas, es allí donde necesitaban la ayuda de Cristo Jesús. La Biblia enseña que el Señor Jesús, al ver el sufrimiento de estas mujeres, se conmovió tanto que también compartió su dolor. Él también lloró, al igual que María y Marta. Así lo dice Juan capítulo 11, versículo 35. Y es aquí, hermanos, donde vemos una demostración más del Señor Jesús cuando nos ve sufrir. Él también sufre con nosotros. Si ve que lloramos, Él llora con nosotros. Es que así es nuestro Señor Jesucristo. Bendito seas, Padre Celestial. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate aquí, en estos momentos se perciben las críticas de los judíos. ¿Qué decían ellos? Si Jesús sanó al ciego, ¿por qué no curó a su amigo Lázaro? Entonces Jesús hizo que le mostraran la tumba de Lázaro y dijo: quitad la piedra. Pero la fe se ve mezclada con incredulidad. Quizás las mujeres no dudaban del poder de Cristo para sanar a su hermano, siempre y cuando estuviera vivo, pero no se imaginaron que podría resucitarlo de entre los muertos. Es decir, todavía no alcanzaban a ver la grandeza de Dios. Tanto María como Marta no demostraban que su fe aún no maduraba. Señor, tiene ya 4 días de muerto, ya yede mi Señor. Eso es lo que dijo Marta. Hoy también nosotros, mis queridos amigos, experimentamos nuestra falta de fe. Y experimentamos de que esa fe necesita madurar. Aún esta fe que tenemos es débil. Es por eso que no logramos ver toda la grandeza del Señor Jesús. Entonces, cuando Cristo dijo: quitar la piedra, es hora que el Señor muestre su gloria y su poder divino. Con su voz penetrante que ejerce sobre la muerte, dijo: Lázaro, sal fuera. La divinidad resplandece sobre su humanidad. La gente se impresiona porque ve su rostro iluminado y solo esperan que se cumpla la orden. Todos miran a la tumba. Todos están atentos ante cualquier ruido dentro del sepulcro.
Es en ese momento que la gente obtendrá la evidencia que desea para comprobar si Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Entonces se comienzan a escuchar ruidos de cortos pasos en el interior de la tumba. Y allí está el hombre resucitado. Es Lázaro el que está a la puerta de la tumba, atado con el sudario, completamente sano, fuerte, lleno de vida, con ojos brillantes de inteligencia y de amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Luego se arroja a los pies del Señor para adorarlo. Entonces los judíos que estaban observando creyeron en Cristo Jesús. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermano? ¿Qué dijo María al ver a Jesús? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Sin embargo, qué gran milagro hizo Jesús en Betania ante muchos testigos. Resucitó a Lázaro, mis queridos hermanos. Pregunta número 5. ¿Qué gran servicio le prestó María Magdalena a Cristo en agradecimiento por la restauración de su hermano y su propio perdón? ¿A quién simboliza espiritualmente el perfume de nardo de gran precio que llenó la casa de un olor grato? ¿Qué nos dice Juan capítulo 12, versículo 3? Entonces María trajo 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con su cabello, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Efesios capítulo 5, versículo 2, que nos dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios es fragante aroma. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14 y 15, ¿qué dice? Pero gracias a Dios, que nos lleva siempre al triunfo en Cristo Jesús, y por nuestro medio manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento, porque para Dios somos buen aroma de Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Esto sucedió en Betania, a solo 6 días de la Pascua de los judíos. Pero mientras los líderes religiosos de Jerusalén preparaban su complot para matar a Jesús, tal y como lo dice Juan capítulo 11, versículos 53 al 57, en Betania los 3 hermanos, Lázaro, Marta y María, preparaban una cena al Señor Jesucristo. ¿Cuál era la finalidad? La finalidad era honrarle por la tanta bendición al resucitar a Lázaro. Definitivamente que Cristo encontraba allí un ambiente de amor y de simpatía que le alegraba el corazón. Tanto Lázaro como María y Marta sabían ya que había un complot para arrestar a Jesús. Por esta razón, el Señor Jesucristo se había ido por algún tiempo a la ciudad de Efraín. Así lo dice el libro de San Juan capítulo 11, versículo 54. Pero ahora los 3 hermanos se preparaban para ver lo que pasaría con Cristo en los próximos días. Aquí observamos la cena del Señor Jesús, donde junto a Él hay muchos creyentes. Y Lázaro está como testimonio vivo del poder y el amor del Señor, y representa a aquellos que estamos muertos en sus pecados y que han sido resucitados conjuntamente con Cristo, así como lo dice Efesios capítulo 5, versículo 2. Esa comunión, el servicio de Marta, demostrando su amor y su gratitud para con Cristo, y la adoración de María. Ella entregó lo más valioso a los pies del Señor. Y es en eso que consiste la adoración a Cristo, en dar todo lo que somos, en dar todo lo que tenemos, para honrar su bendito nombre. ¿Y qué hizo María? ¿Qué era lo mejor que le dio? Juan capítulo 12, versículo 3 dice: entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, y de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Es decir, que María no solo ungió los pies de Cristo, sino que también los secó con sus cabellos, dice la palabra de Dios. Ahora mira, el nardo era una planta originaria de la India, y su aceite se usaba como perfume o como ungüento. Según la nomenclatura hebrea, 1 libra equivalía a unos 327 gramos. Es decir, que era una cantidad
enorme que hubiera servido para muchos años. ¿Sabes por qué? Porque el nardo puro era altamente concentrado, hermanos. Inclusive Judas Iscariote le puso precio. Él dijo que podía costar 300 denarios. Ahora, el denario equivalía al jornal de un día. Es decir, que el nardo tenía un costo de 10 meses de trabajo actual. Pero María quería darle al maestro lo mejor que tenía. Y no es que le entregó un poquito, o lo que le sobraba. Ella no fue como los israelitas en tiempo de Malaquías, que llevaban al Señor el animal ciego, el animal cojo o el animal enfermo. Yo te invito a revisar lo que dice Malaquías capítulo 1, versículo 8. Ella dio lo que tenía de más valor a Cristo y se lo dio todo. Es decir, que su entrega fue total y absoluta. Y eso es un gran ejemplo para nosotros. Dar todo al Señor, sin reservas ni mezquindades. El nardo llenó la casa de fragancia, de perfume, dice la palabra de Dios. Nuestro corazón debe ser de agradecimiento a Cristo Jesús, para que también nuestra casa se llene de fragante olor. María ofreció una ofrenda de grato olor para Cristo, y eso es lo que le agrada a Dios. Es que Él se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios. Y eso lo hizo por ti y por mí, hermanos. En fragante aroma, como lo dice Efesios capítulo 5, versículo 2. Para que juntamente con Él salgamos triunfantes. Y por nuestro medio se manifieste la fragancia del conocimiento para salvación. Tal y como lo dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14 al 15. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué gran servicio le prestó María Magdalena a Cristo en agradecimiento por la restauración de su hermano y su propio perdón? Ella usó perfume y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. ¿A quién simboliza espiritualmente el perfume de nardo, de gran precio que llenó la casa de un olor grato? Representa el amor y el conocimiento de Cristo. Pregunta número 6. El título es Muerte y Resurrección. Al no reconocer a Jesús en el jardín después de la resurrección, ¿quién pensó María que era Él? ¿Qué mensaje le dio Jesús a María como la primera evangelista? Veamos lo que nos dice el libro de San Juan capítulo 20, versículos del 15 al 18. Jesús le preguntó: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó en hebreo: Rabuni, que quiere decir maestro. Entonces Jesús le dijo: No me detengas, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena fue y dio la noticia a los discípulos que había visto al Señor y de lo que Él había dicho. El amor de María Magdalena hacia el Señor no terminó con el ungimiento de los pies y el secado con sus cabellos, sino que fue más allá. La Biblia enseña que fue a María la primera mujer a quien se le apareció Jesús. El hermoso Proverbio capítulo 8 versículo 17 dice: Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Y eso hizo María. Ella fue muy temprano al sepulcro a buscar al Señor Jesús porque lo amaba. Y lo encontró, hermanos. María Magdalena estaba muy triste y estaba llorando además. Pero a pesar de escuchar la voz del Señor cuando le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? No le llamó la atención. No le puso atención especial a esa interrogante. Es por eso que pensó que era el jardinero. Ahora, el Señor le hizo una pregunta, no porque no supiera ella la respuesta, sino porque trató de despertar su fe en María Magdalena. Ella quizá no recordaba las palabras de Jesús
en la cual el Señor les dijo que iba a resucitar el tercer día. Ella se sentía incrédula en la resurrección del Señor. María Magdalena tenía una sola cosa en su mente cuando respondió: Señor, si tú lo has llevado, dime por favor dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Para ella, Cristo todavía estaba muerto, y su conclusión fue que el cuerpo había sido robado. Ella no esperaba ver vivo a Cristo Jesús, y en su incredulidad no le reconoció. Pero ella escuchó la voz de amor del Señor cuando le dijo: María. Al fin reconoció la voz de Cristo. Es en ese momento que se revolvió y vio a Cristo resucitado. Entonces cambió la tristeza por la alegría. Sus lágrimas, que eran de dolor, se convirtieron en lágrimas de felicidad. ¡Maestro!, exclamó ella. Pero en su inmensa alegría quiso abrazar al Señor Jesús. Pero él le dijo: no lo hagas, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve y avisa a mis hermanos que suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y así lo hizo. Ella fue ejemplo de servicio y amor a Cristo Jesús. Ella escuchó el llamado del Señor y ella reconoció su voz. Y aquí se cumple lo que dijo nuestro Salvador cuando dijo en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. María Magdalena escuchó su voz, la reconoció y siguió al Señor. Es de notar aquí que luego que Jesús ascendió al Padre, primero se aparece a María Magdalena y a las otras mujeres, luego a los 12 discípulos. Así lo dice Mateo capítulo 28, versículos 9 y 10. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Al no reconocer a Jesús en el jardín después de la resurrección, ¿quién pensó María que era él? María pensó que era el jardinero. ¿Qué mensaje le dio Jesús a María como la primera evangelista? Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pregunta número 7. El título dice: las grandes resurrecciones. Cita las 3 grandes resurrecciones en el fin del tiempo. ¿Qué diferencias existen? ¿Cómo está relacionado Jesucristo con estas resurrecciones? Daniel capítulo 12, versículo 2, que nos dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Apocalipsis 26, que nos dice: dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él durante los 1000 años. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien resucitarán para vivir, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Juan capítulo 11, versículo 25 dice: Jesús respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, dice la palabra de Dios. Vayamos a ver estos cuadros. ¿Qué significa resurrección? En todos los versículos que nos presenta aquí el estudio, nos habla de la resurrección. Entonces, resurrección significa volver a la vida. ¿Y quién es la resurrección? Es Cristo Jesús. Cristo es la resurrección y la vida. También estos versículos nos dicen que existen 2 resurrecciones. Primera resurrección, en la cual resucitan los justos, y hay una segunda resurrección, la cual es para los impíos. Ahora, ¿cuáles son estas resurrecciones? El Señor Jesús es la resurrección y la vida, ¿cierto? Así lo dice Juan capítulo 11, versículo 25. El mismo Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, y es el mismo Salvador que resucitó de entre los muertos, porque Él tiene poder sobre la muerte. Así lo dice el libro de Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita,
sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es por eso que el Señor Jesús volvió a la vida, hermanos, porque Él tiene poder sobre la muerte. Es por eso que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido o que estaban muertos allí, se levantaron, hermanos, y salieron de los sepulcros y fueron hasta la ciudad de Jerusalén y aparecieron a muchos allí. Así lo registra el libro de San Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53. También la Biblia nos habla de dos resurrecciones. La primera resurrección es la resurrección de los justos. Así como lo dice Daniel capítulo 12:2. Observa tú lo que está resaltado de color amarillo. En la primera resurrección se levantarán los justos, hermanos, para vida eterna, dice. Eso sucederá en la segunda venida de Jesús. Y así también está escrito en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. ¿Qué dice allí? Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos seremos llevados vivos en las nubes para recibir al Señor. Esa es la primera resurrección que también la encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 20 versículo 6. Aquí en este versículo el apóstol Juan ve las almas que fueron decapitadas por causa de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, dice que en esta resurrección, los mártires que resucitan aquí, los que no obedecieron a la bestia, ni tampoco se dejaron poner su marca, ellos serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Así dice la palabra de Dios. Y también lo que encontramos en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. ¿Quiénes son los que resucitan aquí? Los que hacen la voluntad de Dios, los que se someten estrictamente al Señor, los que hicieron el bien, los que obedecieron los 10 mandamientos de la ley de Dios. Esos son los que resucitan en la primera resurrección. Y la segunda resurrección es para todos los impíos. Esta resurrección se da después del milenio. Y los impíos resucitan para muerte eterna. Así como lo dice Daniel, capítulo 12, versículo 22. También lo dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. Y Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Observa la parte que está resaltada de color amarillo en estos versículos. Entonces, aquí resucitarán todas las personas que hicieron el mal. Todas las personas que fueron desobedientes a Dios. Todos los que violaron su santa ley. Todas aquellas personas que no hicieron caso al llamado de Cristo. Entonces aquí estarán, hermanos, los violadores, los homosexuales, los adúlteros, los fornicarios. Todas las personas que no se arrepintieron ante Dios. Eso sucederá después de 1000 años, hermanos. Así lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y esa resurrección es precisamente para los impíos. ¿Cuáles serían aquí las probables respuestas? Cita las 3 grandes resurrecciones en el fin de los tiempos. ¿Qué diferencias existen? La gran resurrección es la de nuestro Señor Jesucristo. Y luego de su resurrección, también resucitaron muchos de los santos que estaban muertos, dice la palabra de Dios. Luego encontramos la primera resurrección, que es para los fieles a Dios. Y la segunda resurrección, que es para los impíos. Ahora, ¿cómo está relacionado Jesucristo con estas resurrecciones? El Señor se relaciona aquí porque Él mismo participa de estas 3 resurrecciones, porque Él es la resurrección y la vida. Hermanos, ¿qué aprender de María Magdalena? Ella fue una mujer pecadora, como usted, como yo, como aquel.
pero con una inmensa necesidad de perdón, hasta que encontró la solución. Y esa solución era Jesús. María no dudó en ningún momento de serle infiel. Ella, luego de su arrepentimiento, vio una transformación en su vida, y esa transformación iba acompañada de mucha fe y un amor extraordinario hacia el Señor Jesús. María era una mujer pudiente, de tal manera que no dudó en poner sus bienes al servicio del Señor, así como lo hizo Juana, así como lo hizo Salomé, y también como lo hicieron otras mujeres de su época. Ella guardó con obediencia la ley de Dios. Ella guardó el sábado. Pero esa fidelidad de María Magdalena y su amor por el Señor Jesús se vio recompensada al ser la primera de las mujeres en escuchar la voz del Señor. Luego de la resurrección, María le dijo a Jesús, ciertamente como una sierva conocedora del Evangelio de Dios, no dudó ni siquiera un instante para reconocerlo. Maestro, le dijo ella. Ese dolor, esas lágrimas de tristeza se convirtieron en alegría. Fue el momento más hermoso de su vida. Tenía al frente al Salvador. Era Cristo el Señor. María Magdalena demostró que para el Señor no hay nada que Él no pueda perdonar. Lo único que se requiere es que te arrepientas, pidas perdón y vengas a Él. Quizás usted también se encuentre en la misma condición de María Magdalena. Sientes ese deseo de perdón, el deseo de amor, el deseo de estar con Dios, pero no sabes cómo hacerlo. Hoy es el momento de acercarte a Él. Hoy es el momento de caer a sus pies, mi querido amigo, y decirle, Señor, en tus manos dejo mi vida. Transfórmala porque yo también quiero hacer tu voluntad. Cristo es el buen pastor que ha venido a buscarte. Y sea cual fuera la condición en la que te encuentres, todavía tienes la esperanza para que te puedas arrepentir de corazón. Recuerda que Cristo dio su vida por nosotros. Y no hay nada más hermoso que seguir sus pasos. El Señor Jesús pronto volverá, hermanos, y está esperando que tú vengas a Él. Hoy te está llamando a la puerta de tu corazón. Déjalo entrar para que encuentres la salvación en Él. Que Dios los bendiga grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por haber llegado hasta este momento. Dios los bendiga. Gracias por sus saludos, sus comentarios. Estaremos respondiendo. Y también queremos que oren por todo el equipo que conforma no solamente lo que estamos en este lado, sino ustedes. Nuestra preocupación es que Dios les bendiga. Que por favor tomen fuerzas a través de su palabra, de la oración, del estudio, de también compartir, hablar a los demás. Hoy es el tiempo propicio. Fuera de tiempo y a tiempo, dice su palabra. Sigamos predicando unidos. Colaboremos con nuestras fuerzas, colaboremos también con los dones materiales que Dios nos ha dado para el avance de la obra. Estaremos aquí hasta que Dios lo permita, pero nunca dejemos de orar unos por otros. El Señor nos acompaña hasta el próximo encuentro que será muy pronto. En nombre de Cristo Jesús vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor. Ayúdanos, Padre mío. Bendícenos con tu poder y ayúdanos en estos momentos cruciales que vivimos, Señor, de la salvación de nuestras almas. Te encomendamos a todos los padres preocupados por la salvación de sus hijos, a los jóvenes, a las personas que están atravesando por momentos de dificultad, Señor. Si hay hermanos que están sin trabajo, Padre mío, toma en cuenta sus oraciones y permite que puedan llevar el sustento a sus hogares. Permita la fidelidad en el diezmo, Señor. Ayúdanos a todos, Padre Santo, a cada uno según nuestras necesidades. Te pedimos encarecidamente por los enfermos de tu pueblo, Señor. Aquellos que les tocó una dura prueba con su salud. Si es tu voluntad la restauración para testificación posterior, Señor, desata toda atadura de enfermedad. Te lo invocamos, Señor, unidos a nivel mundial,
Padre Santo, aquellos que están pasando también por diferentes problemas que solo tú lo conoces, Señor, manifiéstate poderosamente en sus vidas. Permite que puedan reconocerte a ti como Dios creador, sanador, absoluto, Señor, que pronto viene a este mundo a reinar e imperar sobre todo. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén.